My name's Nora Thompson. Tonight, like most nights since arriving in Monte Carlo, I found myself sitting alone at a small cafe on the edge of the bustling casino square. It's a far cry from the luxurious life I was born into, but after graduating from a fancy college stateside, all I wanted was a simple break. My dad, he owns half the globe it seems, from hotels to tech firms. I use my mom's last name, though, to keep things real, to keep the vultures at bay. The night was cooling off when he walked in. Daniel looked like he owned the place, or at least like he thought he did. Swaggering over with a confidence that I guess comes from wearing a suit that costs more than most people's rent, he pulled out the chair opposite me without asking. "Mind if I sit?" he finally said after already sitting down. His smile was all charm, probably practiced. "Looks like you're already sitting," I replied, barely looking up from my coffee. He chuckled, the sound a bit too smooth. "I'm Daniel. And you are?" "Nora," I said curtly, giving him a quick once-over. Not my usual type, too polished, but admittedly, good-looking. "So, Nora, what brings a girl like you to a pricey haunt like this all by yourself?" His tone had a touch of a tease, and I wasn't sure if I was amused or annoyed. "Just enjoying my coffee," I answered, keeping it vague. "What's your excuse?" I could say business, but I'd be lying tonight. "Let's just say I'm scouting for something interesting, and looks like I might have found it," he said, his gaze steady on me. I raised an eyebrow. "Hope the coffee lives up to your expectations then." Daniel laughed. "Something tells me it's already exceeded them. I wasn't here to make friends, definitely not looking for a fling. Look, I'm not one of those girls who fall for lines, if that's what you're aiming for. And I'm certainly not interested in whatever game you're playing." "Who says I'm playing a game?" he asked, his voice lowering slightly. "Experience," I replied. "You sit down, uninvited, start with a line, expect what? A phone number? A date?" He leaned back, looking genuinely amused now. "You're tough. I like that. Not looking for a number, just conversation. But if it's too much, say the word, and I'll vanish." I considered him for a moment. Monte Carlo was beautiful, but lonely. Maybe a little chat wouldn't hurt. Conversation is fine. But keep it light. We talked for a while, the conversation surprisingly easy. He didn't press for personal details, and I didn't offer any. As the night grew deeper, I realized that despite my initial reservations, I was actually enjoying the chat. Daniel wasn't like the typical guys who often tried to impress me with their wallets or connections. He had an air about him that suggested he was used to the finer things, but wasn't defined by them. Eventually, the evening cooled down, and it was time to go. "Well, Daniel, this was unexpectedly pleasant," I said as I stood to leave. "Surprised yourself, huh?" he asked with a grin. "Maybe just a bit. Good night, Daniel." As I walked back to my apartment, his words echoed slightly in my mind. Monte Carlo was indeed full of surprises, and perhaps, just perhaps, I'd stumbled upon one tonight. After that first encounter with Daniel, the nights in Monte Carlo seemed a bit less solitary. He had a knack for popping up wherever I was, whether I was checking out the local markets during the day or having a late dinner by myself. His persistence wasn't annoying, surprisingly, it was quite the opposite. Maybe because he wasn't pushy, he just seemed genuinely interested in being around me. One breezy evening, as I was watching the sun dip below the horizon, he walked over, 2 coffees in hand, and sat down beside me without a word. "Assuming I wanted coffee?" I teased, raising an eyebrow. He handed me a cup. "If I'm wrong, I'll drink both." "Good guess then," I said, accepting the coffee. We sat in silence for a bit, the sound of the waves filling the quiet moments. "You never told me what you do back in the States," Daniel finally broke the silence. "Didn't think it mattered," I shrugged. "I work. Right now, I'm just enjoying not working." "Fair enough," he chuckled. "Everyone's got a story, though. Don't you think?" Over the next few days, we fell into an easy routine. Daniel showed me parts of Monte Carlo I hadn't explored yet.
We talked about everything and nothing, movies, books, our favorite foods. He loved to argue about the best James Bond actor, staunchly defending Daniel Craig, while I was all about the classics like Sean Connery. One day, as we were strolling along the beach, he stopped suddenly and looked at me seriously, a look I hadn't seen before. "Nora, I know I'm just some guy you met at a cafe, but these past weeks have been, I don't know, different. Better. Because of you." I stopped too, unsure how to respond. Feelings were not what I planned on dealing with here. "Daniel, I like hanging out with you, I do. But this is just a break for me. I'm not looking for complications." He nodded slowly, taking a deep breath. "I get it. No pressure. Just know that I'm here, okay? And I think you're pretty amazing." Days turned into weeks, and my time in Monte Carlo was drawing to a close. Daniel and I spent more and more time together, and what started as casual walks and talks turned into late-night dinners and early morning breakfasts. It was the last thing I expected, falling for someone under the Mediterranean stars. Then, one evening, he dropped a bombshell. "Come back with me, Nora. Work at my company in the States. I know it's sudden, but I don't know, I just think it could be great." The idea was crazy. Completely insane. And yet, part of me was tempted. Tempted by the adventure, by the idea of taking this whatever it was and seeing where it could go. Moving back to the States felt like stepping into an alternate universe. Daniel's offer wasn't just a job, it was an invitation into his life, and suddenly, I was living in an ordinary apartment in an ordinary part of town, playing the role of an ordinary girl who'd lucked out. My father, however, had different ideas about ordinary. He showed up unannounced one afternoon, just as I was unpacking my last box. His booming laugh filled my small living room as he stood in the doorway, towering and larger than life. "Nora. Hiding out in plain sight, huh?" He chuckled, giving me a big hug that almost crushed my ribs. "So, tell me about this decision. This guy must be something special for you to up and move like this." His tone was light, but I could tell he was probing, doing his fatherly duty, to sniff out any trouble. I sighed, sitting down on the couch. "His name's Daniel. He's different, Dad. He doesn't know about all this," I said, waving vaguely around, implying the wealth and the complicated strings that came with it. Dad sat down next to me, his expression serious now. "Nora, you know you can't keep that a secret forever. If he's going to be part of your life, he should know who you are." "I know, Dad. I want to be sure about him before I complicate things. Thanks for looking out for me, though." He ruffled my hair like he used to when I was a kid. "Always, kiddo. Just remember, if you need anything, I'm just a call away. And I've got eyes everywhere," he added with a wink. The next few weeks were a whirlwind of adjusting to my new job and new life. Daniel was a constant presence, supportive and as charming as ever. But there was an edge to him now, a sort of sharpness that came with the responsibilities he carried. One night, over a quiet dinner at my place, Daniel brought up a topic I'd been dreading. "Nora, when do you think I'll get to meet your parents? I feel like I'm missing a big part of your life." I paused, the weight of the moment settling over me. "Well, my mom passed away a long time ago, and, my dad's just a regular trucker. We're not exactly on speaking terms right now." Daniel frowned, a hint of concern crossing his face. "I'm sorry to hear that. But you know, whenever you're ready, I'd like to meet him. Family is important." I nodded, appreciating his sentiment but knowing full well the reality of my father's world, a world I wasn't ready to introduce Daniel to just yet. Life with Daniel moved at a pace I never expected. We were already blending our lives together, my job at his company was going great, and we were getting deeper into our relationship. I guess it all seemed like we were gearing up for something big, but I was still taken aback when that big moment actually happened. It was a normal evening. We were at his place, a cozy, upscale apartment with views of the city skyline. We'd just finished dinner, nothing fancy, just some takeout because neither of us felt like cooking.
We were sitting on the couch, a documentary about ocean life playing in the background, the kind you watch but don't really watch. Daniel turned to me, his expression more serious than the situation called for. He took my hand, and suddenly, I felt my heart start to race. "Nora, I've been thinking about us, about everything we've been through and everything I want for us in the future." I nodded, my mouth suddenly dry. "Yeah? I love you, Nora. I love everything about you, and I don't want to imagine my life without you." He paused, and I could see him swallow hard, like he was nervous. "That made two of us. I want to be with you, always. Will you marry me?" Just like that. No getting down on one knee, no ring box being opened. It was straightforward, genuine, and so very Daniel. "Yes," I said, the word coming out in a rush, almost a relief. "Yes, I will." He grinned, that wide, infectious grin that had won me over from day one, and hugged me tight. We spent the rest of the evening talking about our future, what we wanted, where we saw ourselves. It was exciting and a bit daunting, but it felt right. The next challenge came when I told my dad. I expected him to be happy, but his response was lukewarm at best. "Nora, you know I want nothing but your happiness, but are you sure about this? It's all happening so fast," he said, his voice heavy with concern. "I'm sure, Dad. He's a great guy. You'll see." I tried to sound more confident than I felt. He sighed. "All right, but promise me you'll sign a prenup. Just to be safe." The word prenup didn't scare me. It was just another part of the modern marriage package, especially with someone who had as much to lose as I did, even if Daniel didn't know the full extent of it. "Of course, Dad. We'll handle it," I assured him. "That's good then. And Nora, I won't be at the wedding. I don't want to spoil your story about being a simple girl." Then came the introduction to Daniel's mother. Her reception was icy from the start. During dinner at their family home, she scrutinized me with a look that chilled the room. "Daniel, are you sure about this girl? She doesn't seem like a fit for our family," she remarked bluntly. Daniel tried to smooth things over, but his mother was relentless. "A prenuptial agreement is non-negotiable," she insisted. I agreed without hesitation, knowing it would ease some tension. "Absolutely, I wouldn't have it any other way," I said as we later formalized the terms with a lawyer present. Despite these hurdles, our wedding in the Maldives was breathtaking. Standing beside Daniel, with the ocean whispering behind us and the sand beneath our feet, I felt a surge of hope. It was just us, our love, and a future we were ready to shape together, despite the rocky start with family expectations. Married life started off better than I could have hoped. Daniel and I settled into our new house, a beautiful place with more space than we'd ever need. It was supposed to be the beginning of our perfect life together. I threw myself back into work, determined to prove that I was more than just the boss's wife. My role at the company had always been challenging, but now there was an added layer of expectations. I was not only managing projects, but was also part of key decision-making processes. Daniel seemed proud, at least initially. He would introduce me in meetings with a hint of pride in his voice. "This is Nora, my wife and our project lead." However, as the months rolled on and the projects under my lead turned successful, bringing in significant profits and boosting the company's profile, something in Daniel shifted. It was subtle at first. A comment here, a slight remark there. One evening, as we sat down for dinner, he brought it up. "Nora, you're doing great at work." "Too great, maybe." I looked up from my plate, puzzled. "What do you mean, too great? Isn't that good for the company?" "It is," he admitted, pushing his food around on his plate. "But, you know, the guys are starting to say it's turning into Nora's show over there." His words stung a little. "Isn't that a bit unfair? I thought you'd be happy that we're doing well." "I am happy, but it's a lot, you know? Everyone's always talking about you, about how you handle things. Makes me wonder where I stand." That conversation was the first of many. As the business grew, so did the strain between us.
Daniel's once supportive demeanor was now tinged with resentment. I couldn't understand it. Wasn't he the one who had encouraged me to step up in the first place? Things got worse when his mother came to stay with us for a few weeks. Her presence in the house brought an old-world, traditional attitude that I had always managed to avoid. She would make offhand comments about my work, about how a wife should be more present at home. "You're always at the office, Nora. When do you have time to take care of your husband?" she would say. I tried to shrug it off, to keep the peace, but her words only deepened the growing rift between Daniel and me. It seemed no amount of success at work could compensate for what was slowly unraveling at home. The more I achieved, the more our marriage suffered. One evening, Daniel came home from work, his face set in a grim line. "Nora, I think it's best if you leave the company. We need to focus on our family, and it seems like your role there it's just causing too much tension." "Leave the company? But why? I've been contributing so much." My voice was a mix of disbelief and anger. "It's for the best. You can focus on the house, maybe start that garden you've always talked about?" His tone was dismissive, as if he was deciding on something trivial, not my career. The next day, I found out he had let go of all our house staff, housekeepers, cooks, gardeners. It was all on me now. "You wanted to be more involved at home, here's your chance," he said, almost coldly. I wasn't scared of housework, but the way this was thrown at me felt wrong. This wasn't the loving, caring man I married, this was someone else, someone very intolerant and controlling. His mother, staying with us at the time, seemed to relish the situation. "It's good for a wife to focus on her home," she would say, smirking slightly whenever Daniel talked about my new role as a full-time housewife. As I adjusted to this unexpected turn in my life, I couldn't help but feel ashamed. Ashamed that I hadn't seen this coming, ashamed to admit to my father that maybe he was right about Daniel. When Daniel suggested a trip to Monte Carlo, to maybe light up what was left of our spark, I was hesitant but hopeful. That hope died quickly when his mother announced she'd join us. "It's been ages since I've traveled," she declared loudly, as if it were a decree that couldn't be opposed. Daniel, of course, welcomed her with open arms, not once considering what I might think. We rented a small house in Monte Carlo, which was charming but costly, and it quickly became my prison rather than a retreat. From the start, Daniel and his mother treated the city as their playground. They rented luxurious cars, visited exclusive boutiques, and dined at the finest restaurants, while I was left to manage the household. They demanded home-cooked meals, turning me into nothing more than a servant in a holiday home, cooking and cleaning after them as they gallivanted around the city. As days passed, Daniel's mother digs grew sharper, her tone more venomous. "Really, Nora, living at someone else's expense must be quite the life, huh?" she'd sneer, her words a slap disguised in a smirk. Daniel never defended me. Instead, he laughed. His laughter was a betrayal each time, echoing around the cold walls of our temporary home. I felt isolated, the city's sparkle muted by the shadow of their disdain. One evening, we passed a grand old-style hotel, its facade a reminder of a world of elegance and respect. Daniel's mother, her voice dripping with envy, remarked, "Lucky billionaire Harris. Imagine owning such a hotel, ruling over a palace like that." That night, at a restaurant overlooking the sea, the last vestige of my patience crumbled. As we sat down, she waved the waiter over with an imperious flick of her wrist. "For Nora, the cheapest dish will do. No need to spoil her with extravagances she doesn't deserve," she declared loudly enough for nearby tables to hear. Daniel's response was a chuckle, his agreement coming not just from his mouth, but from the dismissive flip of his hand. "Good call, Mom. Let's not go overboard." Humiliation washed over me like the waves crashing on the rocks below us. Rising from my chair, the clatter of my seat echoing my turmoil, I faced them both, my voice steady, louder than I intended. "I will not tolerate this any longer," I declared, my hands trembling, but my resolve firm. "I am divorcing you, Daniel." The cold air of Monte Carlo was nothing compared to the chill of betrayal as I walked away from the restaurant.
Daniel and his mother, rather than coming to apologize, followed me out with insults. As I quickened my pace, my mother-in-law's voice rang out sharp and clear. "Just look at her, a beggar, unworthy of my son." My heart raced, but before I could get far, Daniel caught up and grabbed my purse from my shoulder, his fingers clenching it tightly. "This is my money, Nora. Go on, get out on all fours if you have to." His voice was laced with contempt as he yanked the purse away, leaving me stunned on the sidewalk. Beside him, his mother laughed cruelly, her eyes gleaming with malice. "Maybe now you'll learn to beg in Monte Carlo, since that's all you're good for." Their laughter echoed down the street as I stood there, walletless and alone. But as they hurled their final insults, fate stepped in. We were near that grand old hotel, the one Daniel's mother had earlier envied aloud, wishing she could own such a place. Pointing to the hotel, she sneered. "Maybe they'll let you in as a beggar." At that moment, the gates of the hotel opened, and a guard appeared. He saw me, recognition lighting up his face. "Miss Harris," he called out warmly, walking over with a respectful salute. The moment he said my name, the atmosphere shifted. Daniel and his mother paused, their expressions turning from satisfaction to confusion. The guard smiled broadly. "Your father told us you might come by. Please, this way. The best room is always reserved for you, as per Mr. Harris's instructions." Daniel's mother's face paled, her earlier words turning to ash in her mouth. "Harris? As in the billionaire Harris?" she stammered, her earlier bravado crumbling. Ignoring them both, I walked towards the guard, my posture straightening. "Thank you, Pierre," I said, my voice calm and collected. Inside, I felt a mix of relief and vindication. Behind me, Daniel's pleas began, his tone desperate. "Nora, please, I didn't mean." His mother, not to be outdone, shouted past her son. "Perhaps we could come in for a drink, at least?" I didn't look back. Entering the hotel, the doors closing behind me felt symbolic, shutting out the chaos of my old life. Pierre escorted me to the reception, where staff greeted me with the deference due to the daughter of their employer. The flight back to the United States was a long one, giving me plenty of time to ponder over my next steps. By the time I landed, my resolve had hardened like the city sidewalks, ready to be trodden upon, but unyielding to the pressure. The following day, I found myself in the office of a reputable lawyer, papers spread out before me like a battle map. "During your tenure at the company, it appears your husband failed to pay you bonuses owed for the multi-million-dollar deals you closed," the lawyer pointed out, his tone a mix of surprise and indignation. "That sounds about right," I sighed, my mind racing through the countless hours I'd poured into that company, the success I had driven. "We're suing for $3 million. The courtroom was cold and sterile, a stark contrast to the heated glares Daniel shot across the room. As he stood there, fumbling through his defense, the man I once loved looked nothing short of pathetic. When the verdict came, a resounding victory awarding me $3 million, Daniel's face crumpled. Outside the courthouse, he attempted one last plea. "Nora, everyone's laughing at me. I messed up. Can we start over?" His words could have tugged at my heartstrings once, but that time had passed. "You only miss the money, Daniel. Maybe listen less to your mother next time," I said, the edge in my voice cutting through the crisp air. I turned and walked away, the sound of my heels against the pavement marking the end of that chapter. Returning home, I faced my father. The air between us was thick with unspoken words until I broke the silence. "Dad, I should have listened to you." He wrapped me in a hug, his embrace warm and forgiving. "You had to learn on your own. Now you know, and knowing is half the battle." We talked late into the night, about life, mistakes, and new beginnings. His advice was a beacon as I navigated through my thoughts of the future. Inspired by our conversation, I began laying the groundwork for my next venture. My experience at Daniel's company had not only honed my skills, but ignited a passion for the industry I couldn't deny. I decided to open my own investment firm. With my expertise and the hefty settlement, I had the resources to start something meaningful, something mine.
Weeks turned into months as I built my business from the ground up. The challenges were daunting, but every setback taught me a lesson, every success a confirmation that I was on the right path. Sitting in my new office, overlooking the bustling streets below, I realized how far I'd come. From a disillusioned wife in a loveless marriage to a competent business owner, the journey had been fraught with hurdles, but each one had made me stronger. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo.
Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante.
Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado,
pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme.
Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba.
Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta.
Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí.
Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Cerry por $1 y obtuve $3.000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.